Bienvenido al Instituto Bíblico de la Gracia. Desde la República del Salvador le saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes, pastor maestro de la Iglesia de Dios Fe y Gracia y también graduado del Instituto Bíblico de la Gracia de Duluth, Minnesota. Así que estoy muy contento de poder compartir con ustedes las verdades bíblicas de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a ver Romanos, lección número 2. Así que hermanos, estamos listos. Vamos a orar. Padre celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos concede de reunirnos en esta mesa virtual para que juntos podamos escudriñar su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que usted nos da y por esta oportunidad, Señor, de llegar hasta los hogares lejanos con la enseñanza bíblica de la palabra. Te pido que tú me uses en esta tarde y que, Señor, todos nosotros podamos tener en nuestra mente claridad, iluminación para entender tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno, hermanos. Vamos a entrar de lleno al tema la justicia de Dios introducida. La justicia de Dios introducida. Romanos 1, del 1 al 13. Vamos a ver hoy esta tarde. Eh, Hermanos, en esta lección empezaremos estudiando eh, el libro de Romanos. Ahora bien, si hay una verdad principal en la Biblia que podemos predicar o enseñar o aprender, ¿cuál sería esa verdad? Bueno, alguno me dijera, hermano Johnny, la creación sería un buen tema tocarlo. Y de hecho hoy andan ahí, ¿verdad? Mucha gente diciendo que la tierra no es redonda y que es redonda y que no es redonda. Bueno, pero es un tema interesante, pero no es, hermanos, la verdad principal que la Biblia quiere enfatizar. Usted me dirá, hermano Johnny, ¿y el tema de la santidad de Dios? ¿No cree que sería un tema interesante que lo escudriñemos, que lo veamos? Sí, es un tema muy interesante porque habla de los atributos de Dios, pero no es el tema más principal en la Biblia. De hecho, hay pastores que hablan del pecado bastante, mucho hablan del pecado del hombre y exhortan hermanos, y bueno, y la cuestión que hablan del pecado de una manera, hermanos, pero sí es un tema importante, pero no es la verdad principal. O usted me dirá, ¿y qué le parece de la prosperidad? De la prosperidad. ¿No cree que sería bueno para que los hermanos salgan de ese problema que tenemos los cristianos que no hacemos dinero, ¿verdad? Bueno, no es, sí es un tema importante, bueno, ¿verdad? Que sería bueno tocarlo, pero no es la verdad principal en la Biblia. Usted me dirá, la profecía, de hecho yo estoy enseñando profecía ahorita en la iglesia. Estamos hablando sobre el rapto de la iglesia. Es un tema muy interesante y bueno que lo enseñemos, pero no es el tema principal
que la Biblia quiere que nosotros enseñemos. O me dirá usted, ¿qué le parece que hablemos de los dones espirituales, hermano Johnny? Los dones espirituales, qué importante es este tema. Los dones espirituales o el liderazgo de la iglesia. De hecho, nosotros tenemos una materia en el instituto que se llama liderazgo piadoso, que lo vamos a ver. Es una de las materias cortas que tenemos al final del pensum. Todas estas son verdades importantes. Sin embargo, si usted le habría preguntado al apóstol Pablo, ¿qué creen que tema él hubiera contestado que es el más importante? Miren, hermanos, es el tema del evangelio. Es el tema más importante. Es la verdad más importante que la gente debe saber. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Le voy a decir por qué, hermano. Porque eh, es el fundamento de todo creyente. Y es el mensaje más importante para ser salvo. Veamos Primera Corintios 3:11. Por favor, ahí todos ahí busquemos, ¿verdad? Primera Corintios 3:11. Vamos a buscar ahí, por favor. Vamos a ver, Melanie Flores, ¿puedes leerme Primera Corintios 3:11? Sí, pastor, deme un momento. Vaya. Primera Corintios 3:11. Ese pasaje, eh, Pablo lo menciona en la carta a los Corintios y he dicho que la verdad más importante que la gente debe saber es el Evangelio, porque es el fundamento de todo creyente. Es el mensaje más importante para ser salvo. Diga, Melanie. Bien, pastor, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Evangelio, se centra en una persona específica llamada Jesucristo. Muy bien. Ese es el fundamento. Si el fundamento está mal, quiero decirles que todo lo demás está mal. Si en el fundamento estamos equivocados, vamos a estar equivocados en muchas cosas, hermanos, de la Biblia. Si la gente no tiene claridad en el Evangelio, hermanos, la gente va a estar errada, confiando quizás en sus obras, confiando quizás en una religión, confiando quizás, hermanos, en sus propios esfuerzos. Vamos, hermano Cristian Lagos, por favor. Segunda Corintios 4, del 1 al 4. O vamos a leer Ah, hasta el 6, del 1 al 6. perfecto. Segunda de Corintios, capítulo 4 del 1 al 6. Sí. Ok, en el nombre de Jesús. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ante bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Bien. Entonces Pablo, hermanos, a mí me llama la atención porque aquí hay dos M. El ministerio de Pablo, verso 1, y la misericordia que había recibido. Y él no desmayaba porque él había recibido un ministerio y la misericordia de Dios. Y él dice que ha renunciado a lo oculto y vergonzoso. No, no con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, no era el enfoque de Pablo adulterar la palabra de Dios para su propio beneficio personal. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa? El evangelio está encubierto. El evangelio no, la gente no lo entiende. Muchas personas no lo entienden. Si usted le pregunta a una persona qué es el evangelio, no se lo va a decir. De hecho, algunos predicadores cuando hacen campañas, hermanos, de que se ponen a hablar de la pintura, de los pantalones, y empiezan a decir un montón de cosas más. Hermanos, no, ese no es el evangelio. ¿Y qué hace el diablo? Aquí dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, imagínense, hermanos, que el diablo se ha encargado de cegar, hermano, que no entienda la gente el evangelio. Miren cuán importante es el fundamento del evangelio. Muy bien, entonces, hermanos, hay diferentes descripciones para referirse al evangelio. Por ejemplo, ustedes ven en Hechos 20:24, el apóstol Pablo, hermanos, lo menciona, ¿verdad? Bien, Melanie, puedes leer Hechos 20:24. Ahorita, pastor. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bien, Pablo está diciendo aquí en Hechos que él va a dar testimonio del evangelio de la gracia. Hay muchos tipos de evangelio que están predicando las personas. ¿Me entiendes? Nosotros no predicamos un evangelio social. Nosotros no predicamos un evangelio, no predicamos el evangelio del reino. Perdón. ¿Cuándo se va a predicar el evangelio del reino? Bueno, antes de que suceda, vengan los 1000 años. Veámoslo, por favor, hermanos. Ahorita la gente necesita escuchar el evangelio de la gracia. Vámonos a Mateo capítulo 5. Quiero ver, Mateo, no, quiero ver, sí. Eh, quiero ver. Mateo 10 Mateo 10. 10 del 1, no, del 5 al, al 7. Hermano Cristian, por favor. Del Mateo 10, 5 al 7. Amén. En el nombre de Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta el 7, hermano. Sí, sí, el 7. Ok. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gracias. El evangelio del reino es un evangelio exclusivo, solo para los judíos. Observen.
¿Me escuchan, hermanos? No, no lo escucho. Hasta ahorita sí. Vaya, bien. Entonces, hermanos, es el evangelio del reino es un evangelio exclusivo solo para los judíos. No sé si me entienden. No, no, no para los samaritanos, no para los gentiles, ¿vea? Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ustedes ven Mateo, van a ver, hermanos, en toda la carta, en todo el evangelio, que dice el reino, el reino, el reino, el reino, el reino, el reino, porque el rey ahí estaba. ¿Me entienden? Ahora, el evangelio de la gracia, hermanos, es para todas las personas, para todas las personas. No importa la raza, no importa el color, no importa ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando él da esta instrucción a los 12, la iglesia no había nacido, todavía no, el día del Pentecostés no se había dado. Entonces, él está dando instrucciones específicas a los 12. Entonces, es conocido como el evangelio de la gracia. Otras veces, ¿por qué de la gracia, hermano? Bueno, es porque la gracia de Dios es destacada en el evangelio. Me disculpan, hermano. La gracia de Dios es destacada. ¿Me entienden? La gracia de Dios es destacada. Muy bien. De ahí dice, mire, otra descripción, el Evangelio de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es la manera de cómo este mensaje proviene de Dios al hombre. ¿Me entiende? Es un mensaje que proviene de Dios al hombre. ¿Me escuchan, hermano? Sí, se me escucha. Sí, hermano, sí se Va, escucha va, va, perfecto. va, está bien. Entonces, ese evangelio de Dios es un evangelio que viene de Dios al hombre. Bueno, Romanos, ahí vamos a comenzar, ¿verdad? A estudiar. Eh, Ahí dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ese mensaje proviene de Dios al hombre. ¿Me entiende? Bien. ¿Qué más vemos? El evangelio de su Hijo, 1:9. Véanlo, por favor, ahí en Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mensaje que gira alrededor de Jesucristo, alrededor de su Hijo. Enfatiza la persona de Jesucristo, ¿me entiende? El evangelio que predicamos. Está el evangelio de Cristo, ¿verdad? Es un mensaje enfocado en Jesucristo. El evangelio de la paz, hermanos. Ahí está en Romanos 10:15. Cómo este mensaje ofrece paz para con Dios. Muy bien. Y es el evangelio de tu salvación, que lo dice Efesios. O sea que es la manera de cómo este mensaje ofrece a pecadores inmerecidos el regalo de la salvación, de Dios de la salvación. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Lo que el evangelio explica en la carta a los romanos. Y hemos visto por qué es tan importante tener un claro entendimiento de la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos visto eso, hermano. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, vamos a un repaso breve. Porque la gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación. Y pongan ahí Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Número 2, es el medio para vivir una vida piadosa. Y está en Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Mira, hermano. Bueno, pues vamos a repasarlo porque ya lo vimos. 3, es el asunto principal en el crecimiento espiritual genuino. Segunda de Pedro 3:18. 4, es la fuente del servicio que honra a Dios. ¿Ya? Primera Corintios 15:10.
5. Es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos de proclamar. Hechos 20:24. 6. Es la verdad en que Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Hebreos 13:9. ¿Verdad? Y 7. Es la regla de vida para todo creyente. Romanos 6:14. Muy bien, eso lo vimos, que esto es bien importante esto, hermano. O sea que el evangelio de la gracia de Dios fue la pasión del apóstol Pablo. ¿Ustedes saben qué es pasión, hermano? Él cada vez que hablaba no iba a hablar otra cosa más que del evangelio. ¿Me entiendes? Él no iba a hablar del Real Madrid, él no iba a hablar del Barcelona, él no iba a hablar, ¿me entiendes? No, la pasión de él era el evangelio de la gracia. ¿Y a dónde encontramos la explicación más completa del evangelio de la gracia? La vamos a encontrar en el libro de Romanos. Ahí vamos a encontrar. Oigamos algunos hombres piadosos en el pasado que dijeron al referirse del libro de Romanos. Bien, ustedes conocieron, bueno, conocen así por foto, ¿verdad? Martín Lutero. ¿Qué dijo Martín Lutero? Hermana Sandra, ¿puede usted leer lo que dijo Martín Lutero? Sí, hermano, con mucho gusto. Ahí en la pantalla. Sí. Martín Lutero dijo, Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento. Contiene el evangelio más puro y es digna y acreedora no solamente a que el creyente la conozca, palabra por palabra, de corazón, sino que se ocupe a sí mismo de ella cada día como el pan cotidiano del alma, porque es imposible que sea leída o estudiada profundamente, pero mientras más uno la estudie, más preciosa llega a ser y más dulce su sabor. Amén. Muy bien, gracias. Usted me pregunta cuántas veces he estudiado Romanos y no me aburre, hermano. No me aburre, te lo digo. Y la puedo seguir enseñando. Y más la disfruto. Más, hermano. Más y más. Bien, J. Vernon McGee. Hermano Cristian, por favor. Amén, hermano. Permítanme animarles a hacer algo que les proporciona resultados maravillosos. Lea el libro de Romanos y léalo regularmente. Esta epístola requiere de todas las fuerzas mentales que nosotros tengamos y en adición necesita ser impregnada con oración y súplica para que el Espíritu Santo nos enseñe. Sin embargo, el creyente debe esforzarse por conocer Romanos, porque este libro da al creyente una sólida base de la fe. Muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que estos hombres dijeron de esta carta. Está el hermano, el pastor de Yusique. Bien, hermana Sonia. Bien, vamos a ver, Benjamín, ¿puede leer este otro? Permítame. Hermano Benjamín, ¿puede leer este otro comentario de este hombre? Amén, pastor. Ahorita Bien, vamos. Dice Chester McCalley, no puedo mucho de inglés, pero sí, algo así dice. vaya, dígame. Conocer la carta a los romanos es conocer el cristianismo. Ignorar Romanos es estar en oscuridad espiritual. Romanos no es simplemente una epístola acerca del Evangelio,
Romanos es el Evangelio. Imaginen todos estos comentarios que han hecho estos hombres, hermanos, imagínense, dice que ignorar Romanos es estar en oscuridad espiritual. Y usted preguntar así en el ámbito cristiano, ¿verdad? Generalizado, ¿cuántos hermanos ignoran Romanos? No entienden, no han estudiado la carta, no la han escudriñado. Dice que están en oscuridad espiritual, dice este hombre. ¿Vea? Es tremendo, hermano. Y aquí, imagínense lo que dice, que necesita, para estudiar estas cartas se necesitan todas las fuerzas mentales que nosotros tengamos, ¿verdad? Y hay que orar, hay que esforzarse, porque este libro da una sólida base de la fe, ¿vea? Y Lutero, hermanos, eh, hay que conocer la palabra por palabra, ¿vea? La carta es como el pan cotidiano del alma, ¿verdad? Hay que estudiarla, hermanos, ¿verdad? Y cada día vamos a aprender más de ella. Bien, el bosquejo de Romanos. Letra A, la justicia de Dios requerida. 1:18 al 3:20. La justicia de Dios recibida. 3:21 al 5:21. La justicia de Dios reproducida. 6:1 al 8, 1 al 8:17. La justicia de Dios realizada. 8:18 al 30. Esto vamos a verlo, hermanos, parte por parte. Vamos a ver, letra A, los aspectos personales del ministerio de Pablo. Mire, hermano, vamos a ver los aspectos personales del ministerio de Pablo, letra A. Y la letra B, el alcance práctico del ministerio de Pablo. Eso es lo que vamos a ver hoy esta noche, ¿verdad? Hermanos, Pablo es el autor de esta carta, pero el que la escribió se llama Tercio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, así es como vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 1, ¿verdad? Bien. En primer lugar, hermanos, vamos a leer un pasaje, vamos a ver los aspectos personales del ministerio de Pablo, ¿verdad? Y vamos a leer aquí la escritura. Vamos a pedirle al hermano Moisés Quintanilla que nos lea este pasaje que está en la pantalla. Amén, pastor, dice Romanos 1 del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien. Entonces, hermanos, ¿quién escribió quién es el autor de la carta a los romanos? Es el apóstol Pablo. ¿Quién la escribió? ¿Quién fue el amanuense? Es Tercio. Está en el último capítulo de la carta, que fue Tercio. Ahora, vamos a ver ahorita, hermanos, primero, vamos a ver esta palabra Pablo. Pablo, ¿ya?
¿Qué sabemos del apóstol Pablo? Porque aquí el nombre de él está al inicio de la carta. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que cuando él nació, fue llamado Saulo de Tarso. Y antes de ser salvo, fue un religioso, fue un perseguidor de la iglesia. Lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Lo voy a leer. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bien, él fue un perseguidor de la iglesia. Anoten los pasajes si quieren. Hechos 7, 56 y 58. Aquí vemos la muerte de un mártir. Hermanos, ¿y qué hicieron? Lo apedrearon. Ya no aguantaron el mensaje que Esteban predicó. Y en el verso 56, en los últimos versículos, y dijo, y aquí veo los cielos abiertos, dijo, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto dijo Esteban. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ya lo vamos viendo ahí, ¿verdad? A Saulo. Bien, ¿qué más? Hechos 8, 8 del 1 al 3. Dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, aquí está el pasaje, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire, hermano, Saulo consentía en su muerte, que lo mataran, estaba de acuerdo, y asolaba la iglesia. Estamos viendo quién era Pablo antes de ser salvo. Ahora, la cuestión es que Jesucristo lo confronta a Saulo en el camino a Damasco, y ahí se da algo que se llama la conversión de Saulo. En Hechos 9, si usted lo lee del 1 al 18, hermanos, ustedes van a encontrar ahí la conversión de Pablo. Ustedes saben que dice que respirando amenazas de muerte contra los discípulos, ¿verdad? Pidió cartas de la sinagoga de Damasco y hermanos, ahí andaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Y de repente dice que le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, ahí vemos que sucedió algo. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Oyeron? Tuvo un encuentro personal. Bien, entonces vamos a ver los aspectos, ya convertido, vamos a ver los aspectos personales del ministerio de Pablo. Muy bien, ya lo leímos el pasaje. Número 1. Su perspectiva era la de un esclavo. Quiero decirles algo, hermanos. En cuanto a sí, Pablo va a decir tres cosas del mismo. Primero, él dice que él es, según el pasaje aquí, él es un siervo. Aquí está, ¿verdad? Es un esclavo, ¿verdad? Ese mayor enemigo de la iglesia
Llegó a ser el mejor apóstol de la iglesia. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros explicar esta asombrosa transformación? ¿Cómo podemos explicar eso? Algo sucedió, algo pasó, hermanos. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó? Vio a Jesucristo, camino a Damasco, tuvo una plática con él, vio a Cristo resucitado. ¿Me entiendes? Por eso, hermanos, el cristianismo es verdadero. ¿Me entiendes? Porque Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. La palabra esclavo en el griego es doulos. Es un esclavo o un siervo en una casa. Pablo, como todo pecador, esta fue la manera en la que él se consideró a sí mismo. Se consideró redimido por Dios, sacado fuera del mercado de la esclavitud del pecado, hermano. Por eso él dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como su siervo, o esclavo. Siempre mantuvo la mentalidad de un esclavo. En Gálatas 1:10, él dijo, o busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, él agradaba a Jesucristo. Entonces, esa era la perspectiva, la de un esclavo, la de un siervo, hermanos. Hoy no, ¿verdad? El reverendo fulano de tal, ¿verdad? El doctor en teología, el máster en divinidades. Hermanos, hermanos, no perdamos la perspectiva bíblica. Miren en los aspectos personales del ministerio de Pablo. Él era un esclavo de Jesucristo. Muy bien. Miren, siempre se mantuvo como un siervo. No nos predicamos a nosotros mismos. O sea, el enfoque no soy yo en la predicación. No somos nosotros los pastores el enfoque, sino Jesucristo es el enfoque. A Él es que predicamos, a Él es el que exaltamos y nosotros somos sus siervos por amor de Jesús. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Miren, no, usted sabe que hay gente que trata de agradar a los hombres o vamos a agradar a Dios. Yo estoy definido en agradar a Dios, hermano, no a los hombres. Si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. ¿Me entiende? Número 2, ahí en su folleto, su dueño era Jesucristo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ustedes ven ahí en el primer versículo, dice que era apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, como todo pecador, habiendo sido redimido, ahora pertenecía al Señor. Él era su dueño. Y como resultado, él quería vivir una vida de sumisión a su nuevo dueño. ¿Me explico, hermano? Él quería vivir una vida de sumisión a su nuevo dueño. Bueno, esto es así, mire, hermano. Ustedes saben que nosotros nos encontramos en el mercado de la esclavitud, ¿me entienden? Mercado de la esclavitud de los pecados. Ahí nacimos, ahí crecimos, ahí nos desarrollamos como pecadores. Pero un día por la gracia de Dios creímos en Jesucristo, pusimos nuestra fe en Jesucristo y nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos sacados del mercado de la esclavitud, hermano, a través de la obra bautizadora del Espíritu Santo y fuimos colocados en el cuerpo de Cristo con una nueva vida, con una nueva perspectiva, ¿me entiende? ¿Verdad? Recibimos ese regalo de la salvación por la fe. Redención es eso, que fuimos sacados del mercado de la esclavitud, hermano, comprados por precio, ¿verdad? Hermano, eso es lo que pasó en nosotros. Entonces Pablo ahora, hermano, aunque Pablo fue liberado del mercado de la esclavitud del pecado, él no se veía a sí mismo como una persona independiente o libre de hacer cada cosa que se le antojara. No, hermano, lo que él quería era, sino, hermano, es ser esclavo, siervo de Jesucristo. Acuérdense que Pablo fue salvado por Dios, ¿ya? Y Dios tenía un llamado para él y un ministerio que Dios quería que él hiciera. ¿Me entiende, hermano?
Ahora nosotros no vamos a venir al Señor y vamos a hacer lo que nosotros querramos, hermanos. No, 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 no. Nosotros ahora entendemos que soy esclavo de Jesucristo y que mi dueño es Jesucristo. A Él le pertenece. Muy bien. 3. Su autoridad era la de un apóstol. Hermanos, siempre Romanos 1:1c, llamado a ser apóstol. Bueno, ahora, bueno, ahí por los años 80, yo me acuerdo que antes ahí por los años 80 no se mencionaba que habían apóstoles. Los de ahora, que lo que ha surgido ahora en este tiempo. Hermanos, no. Quiero decirles que en Efesios 2:20 dice que los apóstoles son hombres de fundamento. Recuerden que el fundamento se coloca una sola vez. ¿Me entiende? Y fueron necesarios para llevar a cabo el ministerio de fundación. ¿Vea? Un apóstol es un mensajero nombrado divinamente por Jesucristo. 13 en total. Inicialmente eran 12 y Pablo, que fue llamado más bien tarde, ¿vea? Pero hoy en día ya no hay más apóstoles. Ya no lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Acuérdense que la palabra apóstol es un enviado. Yo, hermanos, tengo acá que es uno enviado con una misión o mensaje, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar una cosa con respecto a esto de la palabra apóstol. Esta palabra se usa de dos maneras en el Nuevo Testamento. Se usa en el sentido estricto o técnico, que son 13 apóstoles, 12 más Pablo, y en el sentido general, ¿me entiendes? En el sentido técnico, estricto, solo fueron 13. Pero en el sentido general, todos somos enviados a una misión, como Bernabé, como Timoteo, hermanos, como Silas, todos ellos fueron enviados a una misión, pero no en el sentido estricto o técnico. ¿No sé si me entienden? Porque para ser un apóstol genuino, habían requisitos, hermano. ¿Cuáles eran los requisitos? Número 1, haber visto al Cristo resucitado, ¿verdad? Ese era uno de los requisitos de apóstol, haber visto a Cristo en persona, resucitado. Veamos, por favor, hermano Cristian, 1 Corintios 9:1 y 2. Amén. Déjeme buscarlo ahorita. Primera de Corintios 9, versículo 1 al 2. Sí. Ok, gracias. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo, a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Muy bien. Estaban cuestionando los corintios el apostolado de Pablo, pero él había visto al Señor, lo vio en persona, tuvo un encuentro con él. Vámonos a Hechos 1, siempre hermano Cristian, por favor. Hechos 1, 21 y 22. Amén. Hechos 1. Hechos 1, 21 al 22. Sí. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Muy bien. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién cumple esos requisitos ahora? Nadie. Nadie, hermanos. Nadie. Son farsantes. Entonces, Pablo tenía la autoridad de apóstol. Fue nombrado apóstol personalmente por Jesucristo.
¿Me entiende? Muy bien. Entonces él tenía, su autoridad era la de un apóstol. Van a disculpar, hermano, que he estado mal de mi salud. 4. Su ministerio estaba envuelto en el evangelio de Dios. Su ministerio estaba envuelto en el evangelio de Dios. Por favor, hermano Melanie, ¿puede leer Romanos 1 del 1 al 4? Romanos 1 del 1 al 4. Ahorita, pastor, permítame. Hay mucha gente Pablo, que... siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Bien, Pablo fue apartado por Dios en el momento de su salvación para ser un mensajero especial del Evangelio de Dios. ¿Me entiende? Fue apartado, separado, para que se dedicara con devoción, hermano, a predicar el Evangelio de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué es el Evangelio entonces? Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Letra A, ¿qué es el Evangelio de Dios? Una pregunta que está ahí en su folleto. El Evangelio de Dios son las buenas nuevas de Dios al hombre. ¿Verdad? De Dios al hombre. Ese es hermanos, la dirección de Dios al hombre. No del hombre a Dios, sino de Dios al hombre. ¿Ya? Son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Ya? En el Nuevo Testamento las buenas nuevas de Dios al hombre. Observemos esa dirección. Muy bien. Ve, el Evangelio ya había sido prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Capítulo 1, verso 2, hermano Cristian. Amén. Romanos 1, versículo 2. Sí, Que él había prometido antes de por sus profetas en las santas escrituras. bien. Este Evangelio fue prometido en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, veámoslo, por favor. Lucas 24, 27. Hermano Walter, ¿está, por favor? Bien. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor, aquí en la pantalla? Lucas 24, 27. Amén, hermano. Dígalo. Lucas 24-27 nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muy Amén. bien. Estos son los que iban camino de Maús. Hay un libro que en el Instituto de la Gracia nos lo regalaron, se llama El Forastero Camino de Maús. Se los recomiendo, hermano, para que ustedes lo lean. Imagínense que cuando iba camino de Maús con estos discípulos, él comenzó desde Moisés a explicarles y siguiendo por todos los profetas, imagínense, hermano, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que, hermanos, el enfoque del Evangelio es Jesucristo prácticamente. ¿Vean? Letra C. Bien. Quiero decir algo con respecto, permítanme, hermano, con respecto a esto prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, Dios prometió enviar un redentor que aplastaría a Satanás en la cabeza y que iba a ofrecer
salvación a todos los pecadores en las Santas Escrituras. Anoten al margen Génesis 3:15. Melanie Flores, Génesis 3:15. Ahorita, pastor. Dice, Desde y, Génesis pon- se promete un redentor. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Está hablando de una simiente, hermanos, ¿verdad? Esa simiente siempre han tratado la simiente de la mujer han tratado de destruirla para que no nazca el Mesías. ¿Me entienden? Por ejemplo, eh, Abel fue matado por Caín. Caín mató a su hermano Abel para que la simiente no naciera, la simiente de la mujer. Dios se proveyó otro hijo a Eva y fue Set, ¿verdad? Y dice que los hombres comenzaron a buscar a Dios. Entonces, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Me entienden? Hermanos, lástima que no podemos usar una pizarra, pero quiero que busquen Primera Juan 3. Primera Juan 3. Verso 12, hermano Cristian. Amén. Primera de Juan 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Muy bien. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Él era del maligno, de ahí venía de la simiente de la serpiente y mató a su hermano. Entonces, para que no naciera el Mesías, el diablo siempre quería detener el plan de Dios. Por ejemplo, hermanos, el libro de Esther habla de que los persas querían, más que todo, Amán quería, bueno, la historia de Esther, pues, habla de que querían destruir al pueblo judío, exterminarlo, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido todo este tiempo, hermanos, un odio a la nación de Israel, hermanos, pero es porque ya sabemos que ahí nació el Mesías. Y aún cuando Cristo iba a nacer, Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Ustedes saben bien perfectamente eso. Siempre queriendo detener que naciera el Mesías. ¿Me entiendes? Queriéndolo detener, hermano, que naciera el Mesías. Entonces, hermanos, eh, eh, ¿quién es ese redentor entonces? Perdón. Bueno, letra C dice que ese evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Romanos 1:3, por favor, Moisés Alexander. Sí, amén, pastor. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Muy bien. Entonces, el evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Habla acerca de su Hijo. Está centrado el mensaje del evangelio en Jesucristo, hermano. Aquí no estamos hablando de pintura, ni de pantalones, ni de nada, hermano. Estamos hablando de una persona. La gente lo que necesita escuchar es quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. ¿Me entiende? Es el Salvador, es el Mesías, ¿verdad? Es 100% hombre y 100% Dios. El verso
3 dice que es 100% hombre, que nació de la simiente de David según la carne. Y el verso 4 dice, declarado hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Entonces, hermanos, de él es que habla la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, hijo de Dios 90 veces en el Nuevo Testamento, Jesús significa Salvador, Cristo, Mesías, esa es su posición, Señor, Jehová, su autoridad Dios. ¿Ya? Aquí estamos, miren, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, aquí está el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Este Evangelio fue prometido, hermano, en el Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, dice, del linaje de David, o sea, su humanidad, 100% hombre, y declarado hijo de Dios, su deidad, 100% Dios. ¿Verdad? Entonces, Pablo en la carta a los romanos comienza hablando del Evangelio, de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, y Él es el enfoque, Él es el punto principal del Evangelio. ¿Me entiendes? Por lo tanto, el ministerio de Pablo fue alrededor del Evangelio de Dios. Muy bien. 5. Su objetivo era para la obediencia de la fe. 1:5, hermano Cristian Lagos. Amén. Romanos 1:5. Vamos verso por verso. Amén. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Pablo había recibido el qué? Dice aquí, la gracia. O sea, se refiere a la salvación, salvo por gracia. ¿Me entiendes? Pablo había recibido la gracia. Se refería a su salvación. Todo lo que Dios provee por nosotros por causa de Jesucristo. Y también recibió el apostolado, refiriéndose a los dones, al llamado de Dios para el ministerio específico para Pablo. Fue salvado por gracia y llamado al ministerio por la gracia. Nosotros no merecemos nada, hermano. ¿Me entiendes? Acuérdense que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vea? Muy bien. O sea que el objetivo de Pablo no fue solamente predicar el evangelio, sino que también animar a las personas a responder al evangelio, que ellos recibieran la salvación. ¿Me entiendes? Porque dice el significado de la frase, la obediencia que es por medio de la fe. Así dice ahí, hermano. Esto no es un tipo de obediencia de hacer algo, no sé si me explico, sino de creer algo. No sé si me entiende. Es creer algo, ¿me entiende? Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Ya? Y Romanos 10, del 16 al 17, dice, quiero que lo lea, por favor, hermana Sandra, Romanos 10, 16 y 17. Amén. Romanos 10. 16 y 17. Bien, amén. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien. Amén. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que cuando vemos la palabra obediencia a la fe, estamos hablando obediencia al evangelio. ¿Me entiendes? Por eso dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Me entiendes? No sé si me entiende, hermano. La obediencia que es por medio de la fe, esto no es el tipo de obediencia a hacer algo, sino creer algo, creer algo. ¿Me entiendes?
Por ejemplo, nosotros hemos obedecido al evangelio por creerlo. ¿Ya? Cree que el evangelio es solo para un grupo selecto de personas, o sea, solo para los elegidos. Bueno, los calvinistas dicen que el evangelio solo es para los elegidos. Yo no creo eso, hermano. El evangelio es para todos. Observen, 1:5, hermano Cristian, por favor, de Romanos nuevamente. Amén. Permítame, hermano. Romanos 1:5 de nuevo. ¿Sí? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Va que no solo para los elegidos. Aquí dice en todas las naciones. Amén. Obediencia a la fe en todas las naciones. Mire, hermano, es para todos. Para todos. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, sin fe es imposible, ¿verdad? Agradar a Dios. Mm. Nadie puede agradar a Dios si no es por la fe. ¿Ya? Así que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le busquen. Y aquí estamos, ¿quién ha creído? ¿Verdad? El que leyó la hermana. Bien, su trascendencia era predicar el evangelio a todas las naciones. Pablo quería predicar el evangelio de Dios a todos los pueblos, de toda clase de personas, hermanos. Esta es la misma frase que se ocupa en la Gran Comisión. ¿Me entienden? Aquí está, miren. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ya? Muy bien. Id a todas las naciones. No importa, hermanos, quiénes sean. ¿Ya? Roma necesitaba oír el evangelio. Roma necesitaba oír el evangelio. En la misma manera que el mundo de hoy, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Alemania, etcétera, todos necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Ahora, les voy a decir una cosa, hermano. Está pasando algo en la iglesia ahora. La iglesia no tiene pasión por predicar el evangelio. La iglesia no está haciendo la obra. Una vez le preguntaron al pastor Armando Alducin, va que la iglesia los últimos días va a entrar en un avivamiento. ¿Quién te ha dicho eso? Le dijo él. Y la iglesia va a fracasar en cumplir la misión de predicar el evangelio. Me estaba contando a mi hermano Douglas hoy, estos días, que en Estados Unidos hicieron una encuesta y preguntaron que si conocían quién era Jesucristo, y la gente, yo no sé quién es, a saber quién es. Y así la gente respondía, ¿no? No sé quién es el personaje. Y así, hermano, la mayor parte de personas diciendo que no conocían a Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hermanos, 7. Su meta final era la gloria de Dios por amor de su nombre. ¿Me entienden? Miren, hermano, la meta final de Pablo era predicar el evangelio. No solo era la salvación de pecadores, sino que también la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Dios es el que merece la gloria. Dios no necesita salvar a nadie, ni tampoco Dios está obligado a salvar a nadie. La salvación es totalmente un acto libre de la gracia de Dios. Y Dios es digno de ser glorificado por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. ¿Me entienden? La creación glorifica a Dios. ¿Qué dice el Salmo? Los cielos cuentan ¿el qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué tremendo, hermano, lo que hace la creación. Ve, los ángeles glorifican a Dios. ¿Vea? Y eso lo vemos en Isaías, ¿va? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. C, los redimidos glorificarán a Dios en el cielo. Nosotros, la iglesia, hermano, en Apocalipsis 5:9, vamos a dar la gloria a Dios, hermano. 8. Su carta fue dirigida a todos los creyentes en Roma. Hermano Cristian, Romanos 1:6-7. Amén. Romanos 1,
6, 7. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien. A todos los creyentes en Roma. Entonces hemos visto los aspectos personales del ministerio de Pablo. Hoy, en la letra B, el alcance práctico del ministerio de Pablo. Muy bien. Solo vamos a leer el pasaje. Hermano Cristian, ayúdeme, por favor. Amén. Romanos 1, del 8 al 13. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Amén. Siga. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Gracias. Amén. O sea que Pablo ayudó a los nuevos creyentes en Roma por medio de, uno, Pablo oraba por los creyentes en Roma. Amén. Pablo oraba por los creyentes en Roma. Dos, Pablo anhelaba verlos. Pablo anhelaba verlos. Tres, Pablo quería establecerlos en la verdad. Pablo quería establecerlos en la verdad. Pablo quería tener comunión con ellos. Pablo quería tener comunión con ellos. Esto de comunión, hermano, estamos hablando de oler a oveja. Hay pastores que no se acercan a las ovejas. No tienen comunión con las ovejas. ¿Me entienden? Han hecho su propio reino. Pablo tenía planes de visitarles. Pablo tenía planes de visitarles. Bien, aquí hay algo que quiero que vean, hermanos. Dándole una mano en el seguimiento del nuevo creyente. Esto sería bueno que se lo aprendieran de memoria. ¿Ya? Por ejemplo, la oración, el primer dedo. Segundo dedo, el contacto personal, comunión. Enseñanza precisa. Esto está basado en Romanos. La persistencia y la paciencia. ¿Ya? Y el poder del Espíritu Santo, que capacita. Eh, Esto es como pueden hacer la manito ahí, su mano, en un papel bond y poner las 5 cosas que están ahí. Pablo quería ayudar a los creyentes.
Estamos hablando hermanos, del alcance, ¿verdad? Primero hemos visto los aspectos personales del ministerio de Pablo, ¿me entiendes? Y hoy estamos hablando del alcance práctico del ministerio de Pablo. Pablo era un hombre que oraba por los creyentes. Pablo era un hombre que tenía contacto personal con ellos, que les daba enseñanza bíblica a ellos, les explicaba el evangelio a ellos. Así comenzó su carta, ¿verdad? Él era persistente y paciente, ¿verdad? Con los hermanos y todo en el poder del Espíritu Santo. Todos los días, el 2 Corintios 3, 5 al 6, habla, hermanos, de que no es que seamos competentes para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hermanos, no somos capaces de hacer un ministerio por nuestras propias capacidades. ¿Ya? Ya sea yo que soy pastor o usted que sea un líder de una iglesia, ¿ya? Necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Y más que todo, tener una mentalidad bíblica. ¿Ya? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Pablo a los colosenses. Bien, vamos a dejar preguntas. Si tienen preguntas, me gustaría que